Buenos días, ingenieros. Somos Romero y de la Cruz y presentaremos el proyecto de la práctica número 4. Análisis de una edificación de máximo 5 pisos, teniendo en cuenta las clases impartidas en el curso, que serían predimensionamiento y efecto de sismo. Nuestros objetivos son de aplicar los criterios básicos para estructurar mediante un procedimiento claro, tomando en cuenta las normas aplicables. También conocer la estructura del suelo de acuerdo a la información del estudio mecánico de suelos para el diseño sismo resistente de la edificación, en nuestro caso el informe del estudio de suelos de Santa María del Mar, y también tomar conciencia de la importancia de entender el predimensionamiento estructural en el diseño arquitectónico, teniendo criterios para buscar soluciones estructurales que se presenten en la edificación. Bueno, nuestro proyecto se ubica aproximadamente en el kilómetro 53 de la carretera Panamericana Sur, a 1 kilómetro del ingreso de la playa La Tiza, en el distrito de Santa María del Mar, provincia de Lima, departamento de Lima. Tiene una latitud de 12 grados 15 segundos sur y longitud 76 grados 48 oeste. Las características de nuestra zona de estudio, como el clima, es atípico debido a la influencia de la corriente fría de Humboldt y la cercanía de la cordillera de los Andes y su ubicación geográfica. Estas condiciones generan un clima subtropical desértico templado y húmedo, con presencia de lloviznas bajas entre abril y diciembre y sol intenso entre enero y marzo. La temperatura anual promedio es de 18 grados a 19 grados centígrados. De acuerdo al perfil estratigráfico del estudio de mecánica de suelos con fines de cimentación, instalación de laboratorios de estructuras en SICO, el terreno presenta superficialmente una mezcla de suelos arenosos y gravosos, de compacidad suelta y de características no plásticas, en un espesor, como especifican, de 70 centímetros. Y se encontraron estratos alternados de rocas sedimentarias tipo lutitas y calizas. No se ubicó la presencia del nivel freático. Nuestro proyecto se definió como una edificación de vivienda de 5 pisos sin sótanos, con una estructura de concreto armado y con un sistema de pórticos, sobre un área de 248 metros cuadrados. El número de puntos de exploración se determina en función al tipo de edificación y al área de la superficie a ocupar por esta. De acuerdo a la tabla, el proyecto es el tipo 3, ya que su estructura está definida por concreto armado y estará constituido por 5 pisos. Asimismo, de acuerdo al tipo de edificación número 3, se debe plantear un punto de exploración por cada 900 metros cuadrados de área techada del primer piso. Nuestra área a trabajar es de 252 metros cuadrados. La norma E050 del Reglamento Nacional de Edificaciones indica que el N no debe ser menor a 3, por lo tanto el número de puntos de exploración a utilizar es 3. De acuerdo a la norma E050 del Reglamento Nacional de Edificaciones y a las características del proyecto, al no presentarse sótanos, la cimentación superficial se determina con la siguiente fórmula, donde DF es la profundidad de desplante, Z es 1.5 por B, siendo B el ancho de la cimentación prevista de mayor área. Y asimismo, de acuerdo al estudio de mecánica de suelos, entonces la profundidad mínima de exploración será 8 metros 15. La fuerza cortante se determina a partir de los siguientes factores: factor zona, factor uso, coeficiente sísmico, factor de reducción sísmica y peso del edificio. Acá podemos ver el mapa de las zonas, que indica la zona 4 correspondiente a Santa María del Mar, que se ubica al límite costero. Para el proyecto de tipo vivienda se corresponde el tipo de edificación C, por lo tanto el factor uso toma el valor 1. De acuerdo al perfil estratigráfico del estudio de mecánica de suelos con fines de cimentación, instalación del laboratorio de estructuras en SICO, el suelo es de tipo intermedio, S2. Por lo tanto, de acuerdo al factor zona, que fue zona 4, y lo escrito en la norma E030, el factor suelo es de 1.05. Se determina el periodo de vibración de la estructura utilizando la siguiente fórmula. Así obtenemos que el periodo fundamental T es 0.225. Para determinar el coeficiente sísmico se hace uso de los periodos correspondientes a cada tipo de suelo. El tipo de suelo del proyecto es intermedio S2, por lo cual le corresponden los siguientes valores de TP y TL. Evaluamos según las desigualdades mostradas en la imagen. El 0.225 es menor a 0.6, es decir, T es menor a TP, por lo que concluimos que el coeficiente sísmico es 2.5. Para determinar el factor de reducción sísmica se hace uso de la siguiente fórmula, en la cual
RO es el coeficiente básico de reducción de fuerzas sísmicas. Se determina de acuerdo al sistema estructural a emplear, en este caso de concreto armado y sistema de pórticos. IA es el factor de irregularidad en la altura. Se determinó que el proyecto presente irregularidad de geometría vertical, por lo tanto recibe el valor de 0,90 de acuerdo a la norma E030. IP es la irregularidad en planta, que se determinó presenta irregularidad de esquinas entrantes, por lo tanto recibe el valor de 0,90 de acuerdo a la norma. Y se reemplaza en la fórmula y se obtiene que el factor de reducción sísmica es 6,48. Para determinar el peso del edificio se calcula condicionando a la carga permanente del proyecto un porcentaje de carga o sobrecarga, como indica la norma E030. Para edificaciones de tipo C se toma 25% de la carga viva, entonces P es igual a la carga muerta más el porcentaje de carga viva, multiplicado todo por el área típica, que sería la planta del tercer piso, que se repite más veces, y el número de pisos, que sería 5. Y se obtiene que el peso total es de 1.261 toneladas. Finalmente, la fuerza sísmica cortante se obtendrá reemplazando los valores hallados. Y B es igual a 230.051,17. Para definir a la junta sísmica, se consideran las alturas de los edificios aledaños a cada lado del perímetro del proyecto. Se tomará en cuenta que la separación mínima debe ser de 3 centímetros y que se tienen 3 vecinos de 7, 3 y 10 pisos cada uno. Las alturas en los frentes de cada parte del proyecto es de 16 metros. Para ello, se usará la fórmula, que es la suma de 0,006 por cada altura sobre 2. Así se obtiene la junta del vecino de 7 pisos, de 3 pisos y de 10 pisos. Para obtener el centro de masa, se analizan las áreas vacías del proyecto y la posición de estas en los ejes X e Y, calculándose como se muestra en la tabla. Se realizó el cálculo del momento de inercia por eje X e Y de cada una de las columnas del primer piso, mostrándose el cálculo de algunas de estas en la tabla. Para ello se hace uso de las medidas de los lados de las columnas halladas en el predimensionamiento. Para el predimensionamiento de losas y vigas, se considerará que el proyecto tiene una sobrecarga de 200 kg por metro cuadrado. Asimismo, se desarrollará el cálculo para el primer y último piso. El tipo de losas a utilizar serán losas aligeradas en una dirección, ya que se utilizan luces menores a 6 metros. Por lo tanto, el espesor de la losa será calculado bajo la siguiente fórmula. Espesor es igual a luz mayor entre 25. Por lo tanto, se obtiene que el espesor será de 14 centímetros. Sin embargo, este valor no existe, ya que el mínimo tiene que ser de 17 centímetros. Para el predimensionamiento de vigas se considerará lo siguiente. La altura de la viga se obtiene dividiendo la luz máxima entre los apoyos entre 12, obteniéndose así 50 centímetros. El ancho de viga se obtiene aplicando lo siguiente. Debe ser entre la mitad de h y los 2/3 de h, que es la altura de la viga. Por lo tanto, podrá ser desde 25 centímetros hasta 35 centímetros. Para el predimensionamiento de columnas, se requiere definir a cada una de ellas, su área tributaria correspondiente y la carga que recibirán estas. Para ello se considerará los siguientes valores y fórmulas. El área de la columna se obtendrá multiplicando la carga de los servicios por 0,45 y por el factor del concreto. La carga de los servicios será multiplicando la carga por el área tributaria por n, que es el número de pisos. Se realizó el cálculo de las columnas mediante estas tablas en las que se ubicaron los factores a emplear, obteniéndose los lados y áreas por columna, sea esquinera, centrada o excéntrica. Para el cálculo del predimensionamiento de zapatas, se hace uso de la carga de cada una de estas, de sus áreas tributarias correspondientes, en función de los siguientes datos y fórmulas. El área de la zapata tiene que ser mayor a la carga de servicios entre K por Q de A. Q de A es la carga admisible del suelo. Este valor se obtiene del estudio mecánico de suelos. Se realizó el cálculo de las zapatas, con el uso de estas tablas en las que se ubicaron los factores a emplear,
obteniéndose los lados y áreas por cada zapata, sea esquinera, centrada o excéntrica. Existe una certificación del Fondo Mi Vivienda que otorga un fondo verde, de los cuales la edificación cumpliría el de sostenibilidad en el uso racional del agua, utilizando griferías de bajo consumo e inodoros de bajo consumo. Asimismo, se puede utilizar luminaria de bajo consumo para cumplir con los requerimientos de sostenibilidad y contadores inteligentes de energía. Finalmente, aplica en la categoría de sostenibilidad urbana, contando con plan ampliado de comunicación, instalación de fibras ópticas, con las que todo el distrito de Santa María del Mar cuenta, un área comercial y la reducción del área de estacionamiento al límite. Como conclusiones, podemos indicar que el ancho de la zapata aumenta dependiendo de la distancia entre columnas. Además, se obtuvo una aplicación directa de los criterios de estructuración, la cual nos sirve para la profesión como arquitectos, poder elegir las estructuras que vayan acorde al diseño a realizar de las edificaciones, siendo estas sismo resistentes. Asimismo, el centro de rigidez se desvía levemente respecto del centro de masa, debido a la distribución en planta regular, a excepción de dos tragaluces en las plantas. Finalmente, la desviación del centro de rigidez respecto del centro de masa supone que se producirá una torsión. Como recomendaciones mencionamos que se ha modificado la disposición de los espacios en las plantas por la interrupción de columnas. Se debe pensar en el sistema estructural de la edificación en el diseño. Asimismo, la utilización de geometrías regulares o simétricas suponen menor torsión hacia la estructura que formas más irregulares en planta. Eso sería todo. Muchas gracias.